Hoy, y como cada semana, nos visita Alejandro Rosas. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación una vez más a contar historias. A contar historias en este programa especial que es motivo de festejo, de celebración. Y yo creo que me surge la primera pregunta que a muchos, me imagino, en casa piensan lo mismo. ¿Por qué celebrar el 15 y no el 16? De ahí comienza, yo creo que todo. Claro, mira, y hay una versión difundida que no es cierta, que dice que Porfirio Díaz cambió la celebración del 16 al 15 porque ese día cumplía años y quería celebrar. Eso es totalmente falso. Ya se festejaba la independencia, el inicio de la independencia, desde la década de 1830, la noche del 15. Entonces iniciaba desde la tarde del 15 el festejo con discursos, oraciones patrióticas y demás, y la gran verbena, y se extendía hasta el 16. Pero en ese tiempo toda la celebración era en la Alameda Central, no era en el Zócalo. Lo que sí hizo Porfirio Díaz fue, a partir de 1896, mandó traer la campana de Dolores a la Ciudad de México para colocarla en el Palacio Nacional. Entonces ya desde 1896 es la primera vez que un presidente toca la campana, como lo vemos hoy en día, como lo veremos esta noche, y fue Porfirio Díaz el que lo hizo. Pero Porfirio Díaz no cambió la fecha, ya se acostumbraba desde 1830 aproximadamente. Y justamente es una historia que redactan hasta los mismos libros, ¿no? Que te enseñan quizás en la escuela, y cuánta cosa hay que realmente desconocemos. ¿Por qué elegir a Miguel Hidalgo, siendo un cura, como líder de este movimiento? Fue hasta cierto punto una circunstancial, o lo que podríamos decir una chiripada. El que debía ser el jefe del movimiento era Allende. Allende se había encargado de organizar las conspiraciones tanto de San Miguel como la de Querétaro, donde estaba la corregidora, y además habían invitado, Hidalgo era un invitado, pero la noche del 15 de septiembre, era sábado 15 de septiembre, cerca de la medianoche, llegan a avisarle a Hidalgo que está con Allende, ahí a Dolores, llega Aldama y les dice, nos descubrieron. Entonces lo que sucede es que Allende, en ese momento que él debía ser el jefe, se echa para atrás y dice, no, ¿saben qué? Pues vamos a dispersarnos, nos reunimos en un tiempo, en unos par de meses y vemos cómo lo planeamos. Eso cambió la historia porque entonces quien se echó para adelante fue Hidalgo y dijo, no, es el momento de ir a coger gachupines, esas fueron sus palabras, vamos a tomar las armas. Y entonces, digamos que vino de atrás, en el último minuto le ganó, y por eso se convierte Hidalgo en un caudillo y en el jefe de la rebelión. A partir de ahí ya no habrá otro jefe más que Hidalgo y por eso va a tener muchos problemas con Allende. Además de las cosas muy curiosas para nuestros amigos en casa, que hoy pueden presumir como un dato de, este dato no se lo saben. Dato curioso. Dato curioso. De todas las independencias de América Latina, la de México es la única que tuvo sacerdotes como caudillos de la rebelión. En ningún otro hubo sacerdotes como jefes militares. Sí hubo sacerdotes que daban las bendiciones en los ejércitos y demás, pero México es el único caso que tiene sacerdotes caudillos. ¿Y esto a qué se debe? La gente en esa época, me queda muy claro, era muy devota, ¿no? En cuanto al catolicismo, en cuanto a la fe. Yo creo que también por eso era como un gancho, ¿no? Seguían muchísimo todo lo que tenía que ver con el catolicismo. Claro, aquí yo creo que tuvo que ver que Hidalgo tomara la jefatura del movimiento. Okay. Yo me imagino, el hubiera no existe, pero jugando un poquito, si Allende toma el liderazgo desde el inicio de la independencia, seguramente hubiera tomado otro camino a la independencia y la composición social de quienes conformaron el movimiento. En este caso es Hidalgo. Hidalgo dice, vamos a coger gachupines, da lo que se conoce como el grito, esta arenga donde invita a la rebelión. Pero como él no tiene un ejército propio, ni es militar, pues dice, ¿a quién recurro? Al pueblo. Y entonces libera a los prisioneros de la cárcel, llama al pueblo a que se unan a la lucha, y a partir de ahí muchos sacerdotes en México siguen el ejemplo, entre ellos Morelos o Matamoros, siguen el ejemplo de Hidalgo. En otros casos, como no hubo un jefe de rebelión sacerdote, pues a nadie se le ocurrió que un sacerdote podría ser un buen jefe militar. Y realmente es algo irrelevante, ¿no? Que no te puedes imaginar. Otro mito que también ha destacado muchísimo, ¿no? En la historia de México es el famoso retrato de Miguel Hidalgo, que dicen que no es el verdadero. Justamente tenemos aquí uno atrás de nosotros. Hay muchas versiones sobre Hidalgo. Básicamente, podemos decir que se parece. Ojos claros, nariz aguileña, calvo, un hombre fuerte, tenía 57 años al momento de iniciar la guerra de independencia, sabía muy bien montar a caballo, muy buen jinete, fuerte físicamente.
pero el retrato al parecer es de uno de los descendientes de los hermanos. Ok. Y además, al parecer, los primeros... Como un sobrino, digamos. Sobrino, exactamente. Los primeros retratos que se hacen ya formalmente es hasta la época de Maximiliano. Entonces estamos hablando que son 50 años después. Dicen que el modelo que se siguió o era un sobrino o era incluso el hermano, pero era muy parecido. O sea, realmente vemos las descripciones que vienen en los libros de gente que lo conoció y sí está muy cerca. Lo único que no es el que encontrábamos en las estampitas de las monografías de la papelería. Claro. Así como el cura encorvado, no. Ahí parecería el abuelo de la patria. De edad muy avanzada, sí, ¿no? Tenía, sí era una persona mayor, pero era muy fuerte. Por eso yo creo que le queda mejor el padre de la patria, pero en estas estampitas parecía el abuelo de la patria. El abuelo de la patria, que también todavía en muchas imágenes, incluso en la red, lo podemos observar así, ¿no? Y es como también para darnos una idea, ¿no? Claro, igual fíjate, ahorita aquí que tenemos también la corregidora en la escenografía, esa corregidora es la típica que nos dibujaron, pero era una mujer de 41 años muy atractiva, hay que decirlo, muy fuerte, muy lozana, con mucha vitalidad, siempre la tuvo. Es decir, ella tuvo como cerca de 10 hijos aproximadamente. Wow. Y de todas maneras, siempre fue una mujer muy atractiva, muy inteligente. Aquí nos las pusieron más bien como, que es la típica, como ya también una venerable anciana. Yo creo que este tipo de imágenes de la corregidora era cuando se acercaba hacia su muerte, más o menos por 1827 aproximadamente. Y además que no nada más fue la única mujer que participó, ¿no? Dentro de todo este movimiento, que igual hay muchas que no están mencionadas. Claro. Y que realmente son estos personajes. ¿Tú sabes el nombre de alguna otra mujer? Pues está Leona Vicario, está Gertrudis Bocanegra, está pues, la Güera Rodríguez incluso para la Güera consumación. Rodríguez. Exactamente. Oye, pero dos datos así interesantes. Uno, Hidalgo no tocó la campana. No es como lo vemos hoy al presidente tocando la campana. Eso no lo hizo Hidalgo. Okay. Hidalgo lo que hizo fue pedirle a su sacristán que subiera al campanario a tocar la campana para convocar al pueblo. Eso es solo un detallito, digo, no altera la historia. Y el otro importante es que el primer gobernante que hace una arenga, es decir, que sale al balcón y grita ¡viva la independencia y viva Hidalgo!, es nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo en 1864. Hasta antes de eso no había que salir al balcón ni una arenga. Lo hace porque él se cree muy mexicano cuando llega en ese año. Llega él en junio de 1864, llega a la ciudad y decide irse para las fiestas patrias a recorrer el Bajío y pasa la noche y da ahí una arenga en la casa de Hidalgo, donde todo comenzó en 1810. Y además eso de dar el grito, yo creo que ya más bien es una expresión mexicana, ¿no? Que actualmente se sigue utilizando, que ha evolucionado y bueno, se convirtió como parte de los festejos patrios, sin duda, ¿no? Claro, obvio, Hidalgo no dijo esa noche, voy a dar el grito. Exacto. No, o sea, llegó, arengó y todo. Esta idea del grito fue construyéndose en el imaginario colectivo con el paso de los años. Ahora hay que decirlo, la ceremonia que celebramos el inicio de la independencia es la única que jamás en la historia se ha interrumpido. Y la primera vez que se celebró fue 1812, es decir, todavía en tiempos de la Guerra de Independencia ya se empezó a celebrar. A partir de ahí, por peor que esté el país, gobierne quien gobierne, haya sido imperio, dictador, república, lo que sea, jamás en la historia de México se ha suspendido una celebración, porque es una celebración de la sociedad, del pueblo. No es una sociedad de gobernantes, no es una celebración de gobernantes. Y algo interesante que dices, ¿no? Celebrando a partir de 1812, 2 años después, incluso todavía en época de batallas, ¿no? Que fueron 11 años ininterrumpidos, después ya de la consumación de la independencia. Duda, datos interesantes, curiosos, que marcan parte de la historia. Alejandro Rosas, un gusto como siempre. Gracias y felices fiestas patrias y feliz Día de la Patria mañana. Felices fiestas. Y nosotros es momento de irnos a cerrar con broche de oro el programa. Continuamos con esta celebración, con estos festejos, escuchando al ritmo del mariachi. Enrique, seguimos contigo.